Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, primero que nada, tardes o noches, dependiendo de cómo nos estés viendo. Yo me llamo César Carreón, director de Solma, y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca del proceso de la PQP. Es importante que veas este video si te sientes identificado con los siguientes problemas. Número uno, tus lanzamientos, es decir, los proyectos nuevos que llegan a tu planta, normalmente tienen problemas. Es decir, fallas en la comunicación, situaciones que se atrasan, elementos que no están a tiempo. Número dos, si crees que la manera de dirigir un proyecto tendría que estar un poco más ordenada. O número tres, si tienes curiosidad sobre cómo hacer un lanzamiento asegurando la calidad en la industria automotriz. Y ojo, hay que hacer un paréntesis, no solamente en la industria automotriz. El proceso de la PQP aplica para metalmecánico, aplica para servicios, aplica para manufactura, aplica para cualquier tipo de industria. Entonces, sin más ni más, vamos a comenzar a platicar un poco acerca del proceso de la PQP. Y es importante decirte que todo lo que tiene que ver con el proceso de la PQP forma parte de las core tools de la industria automotriz, que son manuales de referencia que nos ayudan a ver los lineamientos que tenemos que cumplir para poder venderle al sector automotor. Un punto clave de esto es que si yo quiero estar certificado bajo la normativa IATF 16949, debo de cumplir con todos los puntos que aparecen en estos elementos, ¿sale? Entonces, empezando con la parte del APQP. ¿Qué es el APQP? El APQP es una herramienta de comunicación, es un método estructurado para hacer un lanzamiento de un producto y asegurar que cumpla con los requerimientos de mi cliente. Le digo que es un proceso de comunicación, es decir, me ayuda a saber qué tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Incluso el APQP está dividido por etapas. Y algo que yo siempre les digo es que les sugiero mucho tener una estructura en sus lanzamientos donde tenga, ojo, hago el paréntesis. No estoy diciendo que contraten gente, ¿eh? En un proceso de lanzamiento, estos son roles, no son puestos. Entonces, en un proceso de lanzamiento, mi sugerencia es tener el rol de Project Manager. ¿Qué va a hacer un Project Manager? El Project Manager va a ser el que lleve el lanzamiento, va a determinar cuáles son los puntos que ya están, cuáles son los puntos que faltan, va a tener comunicación con el cliente y con el equipo y se va a asegurar que el lanzamiento se ejecuta de una manera correcta, que se están cumpliendo los puntos de la PQP y que se están documentando tanto las lecciones aprendidas como las cosas que se hicieron bien y las cosas que se deben de mejorar. Incluso este Project Manager, hay algo que yo sugiero en cada fase, porque la PQP tiene 5 fases. Y en cada fase, el Project Manager debería o sugiero que haga algo que le llaman un Gate Review. Y en el Gate Review, él revisa lo que se hizo y se asegura que cumple con todos los puntos para pasar a la siguiente fase. Las salidas de una fase son las entradas de la siguiente fase. Entonces, el Project Manager dirige el equipo, comunica todo lo que tiene que comunicar y también tiene contacto con planta para el tema de la transferencia. Acuérdate que la PQP es para un proceso de lanzamiento. Este lanzamiento en algún momento se va a convertir en un proyecto que va a estar en trabajo operativo. Entonces, en esa transición, el Project Manager tiene que estar en contacto con la gente de producción para que vean posibles errores, posibles riesgos, fallos o incluso temas que tengan que ver con la comunicación. Primer rol, Project Manager. Segundo rol, el ingeniero de procesos. En este rol de ingeniero de procesos, él ve mucho en la etapa 2, donde hacen la construcción de prototipos, en la etapa 3, donde hace diagrama de flujo, donde hace AMEF de procesos, donde hace layout, donde hace instrucciones de proceso. Y en la etapa 4, donde corre el run at rate con el cliente y también asegura la correcta transferencia a producción piso de la línea. Incluso participa en todo el proceso de la PQP, asistiendo en diferentes elementos que tengan que ver con el diseño de la manufactura. Entonces, mi buen amigo, el ingeniero de procesos, debe saber hacer una MEF, debe saber hacer un layout, debe poder identificar y eliminar riesgos técnicos, tiene que tener comunicación con la gente de producción piso para ver posibles dudas, aprovechar la experiencia de la gente que ya conoce un productos o procesos similares y llevarlo eso al diseño de la manufactura. Ese es el rol del ingeniero de procesos.
La gente que está como ingeniero de calidad, ¿qué haría en un rol de lanzamiento? Bueno, primero, se asegura que las características especiales o críticas o de fit and function o significativas del producto y del proceso, respectivamente, estén a través de toda la documentación que estoy generando y en piso. ¿A qué me refiero? Las identifica en los dibujos, se asegura que si es necesario le lleve análisis del sistema de medición de ellas, es decir, la parte que tiene que ver con estudios de linealidad y sesgo y de repetibilidad y reproducibilidad, ya sea de variables o atributos según corresponda. También lidera la parte del análisis de capacidad, es decir, si estamos hablando de variables, las pruebas de normalidad, el tema que tiene que ver con los gráficos de control para ver la estabilidad y el análisis de capacidad para saber si mi proceso actualmente está centrado y es capaz, o está centrado y no es capaz, o si no está centrado ni es capaz, o si está centrado y es capaz. Se asegura que para cuando hagamos la carpeta del PIPAP, la mandemos a cliente y que cumpla con los 18 elementos de la carpeta PIPAP que estén bien. Pues este amigo, el ingeniero de calidad, asiste también al ingeniero de procesos para asegurar que todo lo que estamos manufacturando tiene y se conocen los criterios de calidad correspondientes para cada una de las partes. Entonces, este ingeniero de calidad también participa en desarrollo de prototipos, en la etapa 1, en la elaboración de la MEF, toda la documentación que vamos haciendo, el ingeniero de calidad también participa. Principalmente lo que platicábamos del Gauge RIR, del estudio de linealidad y sesgo, de la carpeta PIPAP, son de los elementos importantes que hace el ingeniero de calidad como rol, así como también asistir en la transición hacia producción piso. El último de los roles, pero no menos importante, es el ingeniero de producto. ¿Y qué hace nuestro amigo el ingeniero de producto? Bueno, el ingeniero de producto se va a asegurar que todas las características y la información técnica existen. ¿A qué me refiero? En la etapa 2 hacemos diseño de producto. Entonces, en la etapa 2 congelamos producto. Al congelar producto hacemos algo como el billete de materiales, boom of material o lista de materiales, como lo quieras llamar. Hacemos elementos que tienen que ver con los dibujos, hacemos elementos con las validaciones técnicas, hacemos elementos que tienen que ver con la construcción de prototipos. Todo eso es lo que ve la parte del ingeniero de producto. Incluso decimos, los cambios de ingeniería deberían de estar abiertos y cerrarse dentro de la segunda etapa de la PQP. Entonces, esta es la parte donde el ingeniero de producto trabaja principalmente. No estoy diciendo que en las otras etapas no trabaje, por supuesto que participa en la etapa 1, por supuesto que participa en la etapa 3, en la etapa 4 y en la etapa 5. Entonces, nuestro amigo el ingeniero de producto es el responsable de que esté todos los dibujos y la información técnica actualizada en piso de producción y que todos tengamos acceso. Incluso de los elementos de la carpeta PIPAP, de los principales, estamos viendo el AMEF de diseño, estamos viendo los dibujos y eso tiene que ver directamente con el ingeniero de producto. Entonces ya tenemos 3 roles diferentes, más el Project Manager son 4 roles distintos en un lanzamiento. Si entiendes cómo van los roles y qué tiene que hacer cada uno, el proceso de la PQP va a ser mucho más sencillo. Y te platico también las etapas del proceso de la PQP, porque es importante que conozcas qué es lo que tiene cada una de ellas y qué es lo que hacemos. Muy bien. La primera etapa es la etapa 1 de planear y definir. Aquí en la etapa 1 nosotros vamos a tener elementos como diagrama de flujo preliminar, listado de materiales preliminar, listado de características especiales de producto y proceso preliminar. Y el objetivo de la etapa 1 es asegurar que yo entiendo lo que me está pidiendo el cliente. Todavía no tengo diseño, todavía no tengo línea de ensamble, pero tengo que tener toda la información de mi cliente, los inputs necesarios para que yo vaya poniéndolo por escrito. Acuérdate que tu cliente no te dice especificaciones, te dice requerimientos. Mi chamba a través de todo el proceso de la PQP como project manager o como líder del lanzamiento es asegurar que se transforman esos requerimientos en especificaciones de producto y proceso. En la primera etapa es donde voy tomando esa información y voy viendo si la entiendo o no la entiendo, si hay dudas, si tengo que retroalimentarme con el cliente o empezar a poner cuáles son las lecciones aprendidas. Etapa número 2, diseño y desarrollo del producto. Aquí le decimos que es congelar producto. Y si voy a congelar producto, ahora sí,
Empiezo a hacer el control plan de prototipos, empiezo a hacer la parte del AMEF de diseño, empiezo a hacer dibujos, empiezo a hacer listado de especificaciones. Incluso veo también la parte de los nuevos requerimientos de equipos y equipos de calibración en la etapa número 2. En la etapa número 3 es cuando, si en la etapa 2 congelé producto, en la etapa 3 voy a congelar proceso. Y al congelar proceso, bueno, voy a diseñar manufactura. Si en la etapa 2 trabaja mucho el ingeniero de calidad y el ingeniero, perdón, el ingeniero del producto, el ingeniero de calidad y el de manufactura, principalmente con el de producto como responsable en algunos elementos, en la etapa 3 los roles se modifican un poco y nos vamos a darle mucho más chamba a la gente que está como ingeniería de procesos. ¿Por qué? Porque hace layout, hace control, hace AMEF, hace instrucciones de proceso, incluso también hace la parte de la AMEF de proceso, como platicábamos. Y ahora sí, el ingeniero de calidad hace el control plan de preproducción. Ya tenemos un control plan de prototipos, ahora hacemos un control plan de preproducción. Y en el control plan es un documento que yo voy a tener porque ahí me dice qué controles actuales tengo, tanto de producto como de proceso. Y esos controles actuales del producto y del proceso, es decir, los requerimientos del producto y del proceso, los puse en el AMEF BDA, que es la nueva versión del AMEF. Y esos requerimientos especiales o características críticas o significativas del producto y del proceso, los puse en el listado de características especiales de producto y proceso en la etapa 2. Y las de producto deberían de estar en el dibujo. Pues si te fijas, estoy trayéndome elementos del dibujo, del listado, y luego después esa información técnica la estoy usando para la MEF y luego la estoy usando para el control plan. Por eso tiene que haber trazabilidad entre la documentación. Y un punto clave donde muchas organizaciones se equivocan es que ven estos documentos para cumplir. O sea, me agarran un control plan de hace 6 años, le cambian el número de parte y lo mandan. O agarran un diagrama de flujo que trae toda la planta, en lugar de ver en el diagrama de flujo las características de producto y proceso de cada paso del proceso y los posibles defectos, para poder hacer más fácil el AMEF-BDA. Incluso el AMEF-BDA hay plantas que ni lo han visto. Entonces empezó desde el 2019 y me ayuda porque me asegura las diferencias entre características de producto y proceso y me pone los controles. Entonces estamos en la etapa 3, al cierre de la etapa 3 ya tengo línea, ya existe la línea. Ahora nos vamos a la etapa 4. Principalmente voy a hacer 2 elementos, la carpeta PIPAP y el run at rate, que es cuando mi cliente va y valida que cumpla con los requerimientos del cliente. Ahí en la etapa 4 también tengo que hacer la transición hacia producción en masa, que es mandarle la línea a la gente que está en piso de producción. Y en la etapa 5, que pues lamentablemente no es algo que se haga mucho en la industria porque está más sola que uno en el Día del Padre, pues en la etapa 5, mis niños, lo que hacemos es la retroalimentación, evaluación y acción correctiva. O sea, tendríamos que estar midiendo el nivel de servicio, poniendo gráficas de control de variables y de atributos, mejorando la capacidad de mis procesos. Lamentablemente, son de las cosas que muchas veces no se hacen. Entonces, aquí está como que un pequeño tumbaburros de lo que tienes que tener. Y por no dejar, te voy a presentar también algunos archivos con los cuales le puedes ir dando seguimiento a cada uno de los elementos dentro del proceso de la PQP. Un elemento importante, como te platicaba, dentro de la PQP es el plan de control. Y en el plan de control decíamos las características del producto y del proceso, los límites de especificación, cuál es la frecuencia y el tamaño de muestra. Aquí sacamos el método de control, es decir, dónde pones la evidencia de que lo revisaste, la técnica de evaluación de la medición, que de aquí sacamos el listado de equipos de medición, y aquí ponemos los planes de reacción. De hecho, acaba de actualizarse el plan de control en marzo de este 2024. Y la diferencia es que le agregaron los planes de reacción, quién es el dueño y, bueno, una de las diferencias y cuál es el plan de reacción. O sea, sí, por cierto, vamos a tener un taller de actualización del nuevo plan de control y del nuevo APQP, pero ahorita estamos hablando del anterior. Entonces, otro elemento importante que vemos por acá es el AMEF, que en el AMEF nosotros definimos las características del producto y del proceso que nos van a ayudar.
Y aquí, por ejemplo, definimos características del producto y del proceso y definimos cuáles de las 4 M's controlan cada paso del proceso. A partir de aquí, veo también las funciones de cada elemento y veo los efectos de las fallas. Algo interesante para el MF es que cada columna tiene que tener una relación. Si te fijas, yo aquí puse maquinaria en la columna morada y luego pongo la función del proceso, característica del proceso, tiene que ver con la maquinaria. Y luego pongo causa de una falla, tiene que ver con la maquinaria. En este ejemplo, porque estoy controlando una de las 4 M's, que en este ejemplo es maquinaria. Por eso tengo estos parámetros de proceso. Y la pregunta es, ¿cómo controlas dichos parámetros de proceso? Y al final del día vas a tener acciones que me van a ayudar a mejorar el resultado. Entonces, importantísimo, en una MFDA tengo que tener al menos 3 revisiones. Revisión 1, donde identifico los problemas y defino las AP, que son Action Priority, para saber dónde voy a hacer acciones. Revisión 2, donde en piso productivo valido y provoco el defecto para asegurar que no suceda. Y revisión 3, donde ahora estos elementos están aquí como controles actuales de prevención y de detección. Entonces, Control Plan, AMEF, por aquí también podemos tener algo que nos ayude para ir viendo cada uno de las etapas. O sea, podemos tener un Gantt, podemos tener un checklist, yo te voy a presentar ambos, donde aquí en este Gantt podemos ir viendo cada uno de los elementos de las fases para que te sirva para darle seguimiento. Entonces, aquí puedes ver qué es lo que trae. Aquí la única parte interesante es que no trae esto nada que me lo ligue a un gate review por fase para que la vaya cerrando, ni tampoco trae lecciones aprendidas. ¿Ok? Pero hago otra vez la aclaración, más bien hago la aclaración porque creo que no lo había hecho. El APQP no es un formato. O sea, hay gente que dice, no, pues es que dame el formato del APQP para meter Core Tools. En realidad no es un formato, es una manera de trabajar y es una manera de llevar un proyecto para asegurar la calidad del mismo. El proceso de la PQP tiene varias falencias. Entrada, pues no está ligado a temas de costos. O sea, directamente no me dice si va a ir bien o voy a cumplir o no voy a cumplir. Pues no me sirve para ver si voy a ser más caro o va a ser más barato. No es el objetivo de la PQP. ¿Ok? Oye, que lo puedo adaptar para que integre costos, integre tiempos, por supuesto, pero no es el objetivo. En este otro checklist podemos ver todo lo que trae cada una de las fases, lecciones aprendidas y fortalezas. Este es el checklist que yo sugiero que utilicemos cada que tengamos un gate review. Perdón. Y así me aseguro de que yo pongo qué es lo que nos salió bien, qué es lo que nos salió mal, qué hicimos, traemos la evidencia y presentamos qué sigue de la fase. En un gate review yo me voy a sentar con el equipo de lanzamiento y el equipo de producción y les voy a presentar qué hicimos. Entonces, este es otro elemento que debería estar dentro del proceso de la PQP. Dimos la parte de control plan, incluso también tendríamos que hacer, te recuerdo, temas que tengan que ver con gráficas de control, tanto de variables como de atributos, para poder validar si estamos haciendo bien la parte de control estadístico, si mi proceso es capaz, si es normal. Entonces vamos a hacer rápidamente algo de esto para explicar de lo que estamos hablando. ¿Ok? Muy bien. Pero cuéntame si has trabajado aquí en los comentarios alguna vez con este tema de APQP. ¿Cómo les va en su planta? Si lo usan, si no lo usan, ¿qué onda? Y cuando vemos esto, te recuerdo que tienes que aprender a hacer una prueba de normalidad. Primero vemos si mis datos son normales, es decir, que el 99.7% de los datos están a más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Ok? En este ejemplo, podemos ver que el valor P es arriba de 0.05, o sea, hace que sí son normales. Incluso si yo hiciera un histograma, puedo ver que se ve la curva de distribución normal. Punto número 1, ver normalidad. Punto número 2, ver estabilidad. Entonces hago una gráfica de control para variables. En este ejemplo voy a asumir que son subgrupos de 5. Te recuerdo que el subgrupo racional no se calcula. El subgrupo racional tiene que ver con que conozcas el proceso. No es como que voy a agarrar el AQL para empezar a hacer mi subgrupo racional. Hago aquí una gráfica de control y luego puedo hacer un análisis de capacidad. Entonces, con mi análisis de capacidad,
Yo puedo decir, ¿sabes qué? Pues voy a hacerlo con un tamaño de su grupo de 5 y voy a poner que es de 95 a 105. Aquí se me pasó poner las pruebas de control estadístico. Bueno, lo voy a poner de hecho todavía más acá para que esté mejor. Creo que le puse 105, perdón. Les voy a poner 120, 130. Ahora sí. Puedo poner en porcentaje las fallas o hablar de nivel sigma, hablar de CPK. Y aquí puedo ver cómo está mi proceso. PPK de 1.7, PP de 1.72. Si es arriba de 1.67, cumple para la industria automotriz. En consecuencia, aquí mi proceso es capaz y está centrado. Puedo saber que está centrado porque el PP y PPK son muy similares y puedo saber que es capaz porque es arriba de 1.67. Un punto clave que no está aquí, pero lo vamos a ver en la certificación de Core Tools que vamos a tener, es el tema de MSA. Análisis de sistema de medición. Tenemos que aprender a hacer un estudio de linealidad y sesgo y un estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Y también lo vamos a hacer a través de Minitab. Si quieres ver a detalle cada una de estas herramientas, necesito que nos acompañes en la certificación de Core Tools. Las Core Tools son de las habilidades que más solicitan las empresas. Como ingeniero de manufactura las puedes utilizar para mejorar procesos incluso ya existentes. Como ingeniero de nuevos lanzamientos las puedes utilizar para aprender a hacer un lanzamiento y que cumpla con calidad. Como ingeniero de calidad las puedes utilizar porque el control plan te ayuda a asegurar la calidad en tu producto y en tu proceso. Incluso como ingeniero de procesos ves todos los temas que tienen que ver con las specs técnicas y cómo nos ayudan a asegurar la calidad del lanzamiento. Entonces, este 23 de abril vamos a empezar. Son 9 sesiones a través de la plataforma Zoom. Es online en vivo. Tu certificación tiene validez internacional a través de la plataforma de Accredible y la puedes ligar a tu LinkedIn de manera inmediata. Vamos a tener evaluaciones, vas a tener tareas, vas a aprender a desarrollar una MEF, el control plan, todos los elementos dentro del proceso de la PQP los vas a ver. Son 32 horas de entrenamiento, incluyendo las evaluaciones y más aparte lo que vas a hacer tú de tareas para que practiques. Este certificado digital tiene trazabilidad internacional y vas a tener acceso hasta un año para ver las sesiones. Las sesiones son online en vivo, vas a poder interactuar conmigo, me vas a poder hacer preguntas. Si tienes dudas de tu planta, con gusto te voy a poder ayudar y te voy a compartir la experiencia que yo tengo de más de 15 años trabajando en lanzamientos para la industria automotriz. Si quieres inscribirte, ponme aquí un comentario para que te mandemos información. Y si dices que viste este video y nos mandas algún WhatsApp haciendo referencia a esta masterclass, te voy a dar un descuento del 20% por haber llegado hasta el final del video. Si quieres más información, déjanos por ahí un mensaje. Gracias por haber visto este video. Yo me llamo César Carreón y te veo en la certificación de Core Tools. Hasta la próxima.